Bienvenidos. Acá estamos con tema nuevo. En el tercer programa con tema nuevo. Tema nuevo. Y considerando una nueva etapa en nuestra vida que tiene que ver con una semana clave. Bien. La semana donde se celebró el Día de la Mujer. Así que bienvenida, Cintia Castro. Gracias. Y te saludo. Muy feliz día. Gracias y feliz día a todas que nos están mirando. Exactamente, sí. Creemos que hoy el tema que vamos a ver, que como el título le dice, habla de la evolución del mercado inmobiliario, metros cuadrados versus rentabilidad, ¿no? Decíamos que los metros cuadrados siempre están atados a una rentabilidad. Bien, en este programa, ¿qué vamos a estar tocando? Arquitectura, ciudad y mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque es un tema que a cualquier persona que está buscando departamento, sí, ya lo está notando. Es algo que apenas empieza a buscarlo, ya se está dando cuenta, ¿sí? Que los departamentos de hoy no son los mismos que hace 20 años. Claro. No lo son. ¿Qué está pasando? Son más chicos. Los departamentos hoy en día son más chicos. Cualquier persona que va y busca un departamento, si busca departamentos que están hechos a nuevos, que tienen una construcción de menos de 10, 15 años, va a notar que son completamente más chicos. ¿Por qué? Porque las cocinas están integradas, ¿sí? Los edificios tienen otros servicios completamente distintos. Y en muchos casos, sí, no tienen gas. ¿Cómo que no tienen gas? Ojito, no tienen gas. ¿No tienen red de gas? No tienen red de gas. Uy, qué sorpresa, ¿no? Creemos que es una nueva tipología que están haciendo. ¿Y te toma por sorpresa o te gusta? Creo que nos toma por sorpresa como arquitectos porque en la profesión cada tema tenía que tratarse obligadamente en base a las instalaciones. Entonces hoy en día esas instalaciones empiezan a simplificarse, así que eso no ocurre por casualidad, porque las tipologías arquitectónicas cambian cuando cambian tres factores fundamentales. A ver, ¿cuáles? Que serían la economía, sobre todo, que es clave en esta situación porque la forma en que vive la sociedad depende de esa economía. Bien. Y en tercer lugar, que aparece la tecnología constructiva, o sea, materiales que empiezan a ser más livianos, permiten desarrollar edificios que incluso habían quedado sin concluirse y hoy en día se pueden concluir gracias a esa tecnología constructiva. Entonces hoy vamos a analizar cómo evolucionó el mercado inmobiliario desde el año 2005 hasta hoy. Y también vamos a hablar de algo que está generando mucho debate. ¿Qué está generando debate? Que tiene que ver con estos edificios eléctricos. Edificios que, si bien no tienen gas, el concepto nuevo que aparece es la sustentabilidad tipológica. Sustentabilidad tipológica parece una palabra rara. Sustentable habla de garantizar un derecho sobre algo para generaciones futuras. Y en este caso la sustentabilidad tiene que ver con las propias generaciones que con el tiempo tienen otras necesidades. Entonces la sustentabilidad depende de esa función. Bien, entonces vamos a hacer una comparación de esto, sí, que surge en un marco más o menos como de 20 años. Si uno mira el mercado inmobiliario de Córdoba alrededor del 2005, ¿qué sucede? Las tipologías eran bastante claras, muy claras. Si los departamentos de un dormitorio, ¿sí?, estaban construidos entre 50 y 60 metros cuadrados. Los de 2 dormitorios oscilaban entre 75 y 90 metros cuadrados y los de 3 dormitorios alrededor de 110 metros cuadrados. Eso estamos hablando hace 20 años atrás. Hoy un departamento, ¿sí?, de 2 dormitorios va entre 50 y 75. O sea, hay se corre completamente, se corre todo un estado, ¿sí? Era un mercado completamente distinto al actual, completamente distinto. Y sobre todo porque consideramos que las cocinas estaban separadas, había un lavadero independiente, teníamos balcones que eran más grandes y por otro lado, algo clave, que todos los edificios tenían esa red de gas natural. Bien. Hoy en día ya no lo tienen y como modifican eso el estilo de vida también, hablamos de que el funcionamiento de cada departamento depende de estas necesidades nuevas, que son las generaciones que no cocinan tanto, que no necesitan la cocina que esté separada,
que de pronto los nuevos artefactos eléctricos permiten cocinar ya directamente desde microondas, distintas freidoras que trabajan también con electricidad y distintos otros aparatos que también permiten cocinar sin gas. Entonces empieza ya no a ser una obligación tener gas. Y por otro lado, el tema de la calefacción. Hoy en día el aire acondicionado es lo que más sostiene esa condición. Y bueno, y por último el agua a través de un termotanque eléctrico ya no necesita de una red de un calefón, por ejemplo. Claro. Bueno, entonces desde el punto de vista inmobiliario ocurre completamente otra lógica, ¿sí? La mayoría de los compradores antes compraban para vivir y habitar. En una prolongación de años se visualizaban culminando su vida en la compra, ¿sí? No existía esa presencia del inversor inmobiliario. Hoy la presencia del inversor inmobiliario es básica. Hoy la mayoría de la gente que adquiere un inmueble, ¿sí? ¿Para qué lo adquiere? Para invertir, para tener esto de rentabilidad, oferta-demanda constantemente y no una proyección de vida para instalarse en un edificio. Pandemia jugó un papel muy importante en esta toma de decisiones, ¿sí? Y sobre todo porque a partir del 2010, como bien vos decís, esta etapa se modificó mucho. Sí. La pandemia en el 2020-2019 fue algo que más dejó en claro que los espacios necesitaban otro tipo de funciones. Ajá. Y sobre todo porque en los desarrollos inmobiliarios aparece este nuevo tipo de comprador que es el inversor inmobiliario. Sí. Que empieza a hacer mucha gente, ¿sí? Comprando departamentos para alquilar. Entonces, sectores de la ciudad que eran netamente de vivienda empiezan a ser lugares de tránsito para las personas. No es para vivir, para formar familias, sino es que pasa a ser ya un alquiler. Entonces, los desarrolladores comienzan a desarrollar estos productos completamente optimizados. Exactamente. Otra visión. ¿Qué parece? Y ahí aparece, por ejemplo, los departamentos de un dormitorio que, vos bien decías, aparecen de metros que tenían antes de 55 a 40 metros aproximadamente. Y aparecen sobre todo muchos monoambientes. 10 metros de diferencia es un montón. Sí. 10 metros de diferencia es un montón. Sobre todo por montón. estas cocinas que decimos que se integran en los ambientes, empiezan a ser espacios más reducidos. Entonces, desde ahí la necesidad de también la inversión, porque el costo material no es lo mismo de 50 que de 40. Claro, el inversor empieza a ver otras variables, sí, que no es solamente el tamaño. ¿Qué vas a mirar? El precio de la unidad, ¿sí? La factibilidad que la adquisición de este inmueble le va a dar en cuanto al valor del alquiler. La rentabilidad, sí. Son dos cuestiones completamente presentes en la visión del inversor. Sí, eso genera un cambio fuerte en materia de arquitectura. Se empieza a diseñar con un criterio de eficiencia sobre el metro cuadrado. Ajá, bien. Se empieza a construir con menos pasillos, bien. O sea, ambientes que están más integrados, como decíamos, y mayor flexibilidad de los espacios. La flexibilidad habla de espacios que puedan ser en un uso en un momento y después se puedan modificar. ¿Y de qué va a depender? De que los ambientes interiormente no tengan muros, sino que tengan tabiques divisorios. Esos tabiques blandos, como pueden ser Durlock o como puede ser otro tipo de materiales, madera, generan divisiones dentro de un ambiente, pero después pueden modificar según la necesidad. Fíjate que en pandemia cambió completamente, ¿no es cierto? Antes la cocina la tenías en otra punta o en las casas chorizos la cocina era al final como el baño y pandemia vino a traer otra estructura. ¿Qué hizo? Listo, mientras yo cocino veo a los chicos jugar, tomar las clases, completamente de esto, ¿sí? Distinto. No tiene que ver solamente con el mercado, ¿sí? Ya tiene que ver con todo lo que es la sociedad en sí, con lo que se está viviendo. Tenemos un montón de personas hoy viviendo solas, en situación o sea, cada uno vive, sobre todo. Y cada uno vive su propia vida, su estilo de vida, ¿sí? O parejas sin hijos. Entonces no se proyectan familias grandes, sino que parejitas, grupos de 2, grupos de 1, ¿sí? Y impacta en toda la sociedad esto. Sí, sobre todo en la arquitectura, que es donde se tiene que desarrollar. Claro. Por ejemplo, podemos hablar de que era poco común tener una cocina tan separada antes, y hoy empieza a ser una obligación.
Y bueno, entonces aparecen estos nuevos espacios comunes que empiezan a ser las terrazas, los quinchos, los salones que pueden ser de juegos, que antes se denominaban salón de usos múltiples, hoy en día terminan siendo espacios como un coworking, por ejemplo, el dentro coworking de un edificio. estalla con pandemia. Sí, el edificio ahora, home office. Sí, home office, el boom. Y la mayoría de los edificios nuevos tenés una zona especial para el coworking. Sí. Eso es un montón, porque vos imagínate que tampoco tenés que salir a alquilar una oficina afuera del lugar donde vos tenés, prepara tu propiedad, prepara tu vivienda, o sea, tenés armada tu casa, tu familia, tenés el gimnasio, tenés la terraza, tenés el Zoom y tenés tu espacio de trabajo ahora. Sí, son exactamente. Solamente metros que vas a compartir con otras personas dentro del mismo edificio, lo tenés todo englomerado en una sola cosa, ¿sí? ¿Y qué retomamos entonces? ¿Edificios qué? El tema de los edificios que no tienen gas. Claro, porque cada vez más hay edificios sin red de gas. Sí, y los compradores, ¿sí? Cuando van a adquirir un departamento y se enteran que la locación, que el inmueble no tiene gas, completamente sorprendidos, completamente anonados. Sí, más que todo porque el funcionamiento de la vivienda cambia. Y sobre todo en el costo, porque no es solamente decir de tener o no una red de gas, sino que las cañerías, las ventilaciones, los medidores, las aprobaciones técnicas, todo lo que tiene que ver con la seguridad y el mantenimiento, y donde esas instalaciones también requieren de controles periódicos. Por eso muchos desarrolladores quedan optando directamente con habilitar un edificio sin red de gas y considerarlos totalmente eléctricos, porque aparece un término que es en esta sustentabilidad tipológica, donde una pantalla solar puede también colaborar en esa energía, sobre todo en los espacios comunes. Entonces hay una serie de cosas que van modificándose. Bueno, la mayoría de las personas cuando hablan de sustentabilidad piensan en eso, piensan en paneles solares, ¿sí? en pantallas que vienen a modificar, pero en la arquitectura este concepto de sustentabilidad es mucho más amplio, ¿verdad? Sí. Abarca un montón de cosas más. Explícanos un poquito. Y más que todo es la adaptación en el tiempo. La sustentabilidad tipológica habla de la capacidad que tiene un ambiente de poder ser para una función hoy y otra función mañana. Estamos hablando de que dentro de una misma familia, a veces cuando se considera la cantidad de dormitorios, depende de la cantidad de hijos o depende de una necesidad puntual, donde en 30 años aproximadamente o 40 cambia. Entonces, eso es lo que define sobre todo esa versatilidad. Que un ambiente pueda ser muchas veces modificado, garantices esa versatilidad, ¿no? Porque... Y otra cosa es que al poder ser modificado, como estás diciendo, sí, conserva mejor su valor. ¿Por qué? Porque no vas a tener que estar modificando su estructura, ¿sí? En una prolongación de tiempo. Vas a pensar que la vivienda que estás adquiriendo hoy en día sí puede ser para vivir 30 o 40 años más. Sí, totalmente. Vuelve a esto de decir, lo empiezo a volver a adquirir para vivienda y no para negocio netamente, ¿sí? Y hay un término también clave que es cuando hablamos de esta sustentabilidad, también podemos definir que la arquitectura, cuando se construye un edificio, si bien se construye con materiales nobles en las instalaciones, sobre todo de agua, de redes de cloaca, etcétera, pero tienen un punto o una fecha de vencimiento. Bien. A veces decimos, los edificios tienen una fecha de vencimiento. El mercado inmobiliario sí tiene una fecha de vencimiento, o sea, hay distintos boom. Creemos que cuando un edificio se inaugura, uno compra una propiedad donde entra en una... O sea, la rentabilidad y todo lo que observa en el proceso, ya sea por cuánto cuesta hoy en día comprar una unidad y versus la rentabilidad que me puede dar en el tiempo según si yo lo decido alquilar. Pero sobre todo porque podemos decir que un edificio tiene un vencimiento que tiene que ver con las instalaciones. O sea, podemos hablar sobre 50 años promedio, donde esas instalaciones sí o sí obligan a ser reemplazadas o modificadas. Entonces,
cuando se habla de inversión también tenemos que tener en cuenta ese tiempo, ¿no? Porque una rentabilidad si es de 20 o de 15 años promedio, para considerar que valió la pena invertir en eso, o sobre todo cuando uno compra una propiedad para vivir. O sea, uno no vive 40 o 50 años, vive más tiempo. Entonces, desde ese lugar, si uno compró la propiedad a lo mejor a mitad de su vida, no es tanto, pero si uno considera que esa propiedad también va a ser heredada por otras personas, tenemos que considerar este tema de las instalaciones. Entonces, el inversor inmobiliario, en vez de comprar una propiedad por comprarla e invertirla, va a empezar a pensar en nuevos proyectos. ¿Para qué? Para prolongar el tiempo, para prolongar esa decisión en el tiempo, ¿sí? Para que la sustentabilidad y la habitabilidad de la propiedad sea más duradera. Exactamente, sí. Así que, ¿cómo van a ser los edificios dentro de 20 años? Ay, ¿cómo van a ser, Gustavo? ¿Cómo van a ser los edificios? Si hagamos un ping-pong. Podríamos decir, no sé, no tenemos definido exactamente el futuro, pero podríamos decir que la sustentabilidad esta que habla es donde podría darse esta nueva forma de vivir. Edificios que ya no sean fijos, sino que puedan ser móviles, donde los ambientes sean compactos, como decir, contenedores que tengan todos los servicios, ya sea cocina integrada y baño, que hoy en día ya existen departamentos tipo contenedor. No un contenedor de un barco que se adaptó a un departamento, sino espacios que ya están definidos como ambientes para vivir. ¿Qué tenés sustentable en tu propiedad vos? Y yo creo que el mayor grado de sustentabilidad lo puede dar la capacidad del ambiente de poder acceder a la naturaleza. Un departamento se valora mucho sobre la condición del ambiente que tenga, ya sea porque tiene iluminación natural, porque tiene ventilación natural. Entonces esos son los puntos claves que van a intervenir en el nuevo proceso de forma de vivir. Bien, post pandemia lo que más se buscó fueron departamentos con balcones amplios. Lo que más se buscó fue balcones amplios, y hubo un boom en huertas, claro. ¿sí? En huertas verticales hubo completamente un boom, y armar espacios comunes en terrazas de espacios verdes. Claro. La mayoría de los consorcios tuvo que salir a buscar la nueva forma, ¿sí? de ver cómo hacíamos para generar estos espacios verdes. Exactamente. En plena pandemia. Sí, creo que todas son estos términos que los tocamos porque creemos que es fundamental que consideremos que cuando elegimos comprar una propiedad tengamos presente esto, tengamos presente cuáles son los márgenes que tiene en el tiempo, cuál es la durabilidad, cuál es la versatilidad, cuáles son todos estos elementos que hoy introducimos. Bueno, queremos más que nada señalar estos términos porque vamos a tener varios programas sobre estas cosas, sobre todo en la evolución del mercado inmobiliario. Este es el primer programa que consideramos dentro de evolución del mercado y bueno, y además involucrarlos a ustedes en un sentido más directo, que sería invitarlos puntualmente a participar, porque ha habido preguntas que hemos tenido. Sí, participaron un montón en el preguntero de Instagram, ¿sí? A través de nuestros teléfonos también, porque también colegas profesionales nos estuvieron enviando consultas. Pero los animamos aquí a participar, a decir, me gustaría hablar de este tema, ¿sí? Porque me parece que está bueno, dentro del preguntero entro, me animo y comento. Somos profesionales. Que nosotros, si bien podemos tener un título, invitamos porque concentrados significa integrarlos en este espacio. Entonces, integrarlos significa hacerlos partícipe donde estos asientos o donde estamos en estos micrófonos también sean también de ustedes. Entonces, desde ese lugar queremos invitarlos. Así que bueno, atentos porque en redes también vamos a estar compartiendo, a medida que vamos haciendo programas, análisis de mercado inmobiliario, análisis de valores de metros constructivos. Vamos a estar compartiendo constantemente y las fuentes mediante las cuales hemos estado trabajando. Sí, totalmente. Bueno, así que bueno, nos vemos en uno próximo. Dale, muchísimas gracias. Dale. Nos vemos, que anden muy bien. Chao. Adiós. Chao.